La Z101 y Milagros Ortiz Bosch, junto a Julio Cordero, ponen a tu disposición su conocimiento político y social en Milagros desde la Z, cada noche de lunes a viernes y a partir de las 7, solo por la Z101, siempre pensando en ti. Muy buenas noches, amigos oyentes, bienvenidos y bienvenidas a Milagros desde la Z. Hoy es jueves 2 de mayo del año 2019, son exactamente las 7:01 de la noche. Yo soy Julio Cordero y como cada jueves, de en breve tendremos aquí a don José Rijo Presbot. Como siempre vamos a iniciar nuestro programa con los precios de los commodities. El petróleo, que es el que más nos afecta, cerró a la baja, 61.62. Ya sabemos que de martes a martes la diferencia en el barril de petróleo de Texas es de 2.93, es decir, casi $3. Y la gasolina como producto terminado, 8 centavos de dólar, que también es significativo. Por lo tanto, mañana no debería haber ninguna excusa, por más Twitter que ponga Donald Trump, que fue la excusa que puso Industria y Comercio, fue la explicación, no la excusa que dio Industria y Comercio para determinar los precios de los combustibles. Mañana no debería haber ninguna excusa y los precios de los combustibles deberían bajar. Entre tanto, el índice de Dow Jones bajó también 26.307, el Nasdaq también bajó, el petróleo de Texas, como dije antes, 61,62 a la baja, el Brent también a la baja, que es el de referencia en Europa, 70,44, el gas natural 2.59 el millón de BTU, el oro muy por debajo de los $1.300 el barril, la onza Troy a 1.270,20, la gasolina como producto terminado $2.02, y repito, este es el precio sin impuestos en Freight on Board, FOB, en la costa este de los Estados Unidos. La tasa de venta oficial del Banco Central del dólar, 50 pesos, 55 centavos, 42 centésimas. Esos son los precios de los principales commodities del día de hoy. Mire, algo que nos preocupa y que en este programa hemos manifestado nuestra preocupación son los casos de sarampión. El sarampión, primero fue la Organización Mundial de la Salud que hizo la advertencia y ya las autoridades norteamericanas han detectado muchos casos. Por ejemplo, lo dijimos aquí en este programa, el alcalde de la ciudad de Nueva York obligó a uno de los barrios de Nueva York, donde se había detectado muchos casos, a que los obligó a vacunarse. Y en California también ha habido un brote. Y a nosotros nos preocupa, nos sigue preocupando. Leímos en la prensa, y le damos la bienvenida a don José Rijo, leímos en la prensa que habían puestos oficiales médicos de salud pública para detectar cualquier tipo de brote, pero hasta ahora yo no he visto en la prensa ni he oído de un programa de vacunación o de un programa de prevención tal vez un poco más profundo de lo que hasta ahora, por lo menos que yo me haya enterado. Ojalá sea una falta de información mía, ojalá se tomen las medidas. Pero como dije antes, bienvenido, don José. Muy buenas noches, Julio Cordero. Aquí dándole seguimiento al caso de Venezuela, pero los oyentes de la Z se enteraron de los últimos acontecimientos con Yulisa Céspedes en el gobierno de la tarde. Yo simplemente quiero decir una cosa. Puedo confirmar, lo confirmé yo, con gente que tengo, con oficiales de la República Dominicana, puedo confirmar la versión de que real y efectivamente aterrizó un avión en Punta Cana de matrícula rusa procedente de Caracas, pero que vino vacío. Los rumores de que la primera dama y otros funcionarios se encuentran en el área, por lo menos en ese avión
no vinieron. Claro, la fuente me dijo a mí, sí aterrizó un avión con matrícula rusa que venía de Caracas. Eso sí me lo confirmaron. Pero en esa área, en el este, viven muchos rusos. Ahora, sí está confirmado que vino y llegó vacío. Vacío. De todas maneras, también en el día de ya, a través del gobierno de la tarde, saben la orden de arresto de la Suprema Corte de Justicia que le puso de nuevo a Leopoldo López. Él habló en la residencia del gobierno español. Pero ¿cuál es el ingrediente nuevo? El ingrediente nuevo es lo que dijo Donald Trump. Donald Trump insinuó como que muy pronto ya iba a haber acontecimientos. Y lo que preocupa es que el ministro de Defensa de Estados Unidos suspendió un viaje que tenía a Europa. Por supuesto, el gobierno del presidente Trump tiene parte de su estrategia el amagar y no dar, tratando de crear un bluff como jugador de póker. Pero esto es oficial. Esto fue lo que él dijo y tampoco se puede uno hacerlo sordo. De la verdad que yo no veo, cada vez se cierra más la posibilidad de un diálogo, la posibilidad de una negociación. Ojalá que no se llegue al extremo de una invasión, lo hemos dicho varias veces, pero la situación sigue siendo confusa. Don José, le cedo la palabra. Sí, bueno, nosotros tenemos que mirar la República Dominicana desde Venezuela. Para no llegar ahí. Porque lo que ha ido sucediendo es que un líder carismático, con un gran discurso, con ideas populistas, pero con mucho arraigo y con visión, como fue el comandante Hugo Chávez, sí, devino en pisotear con Maduro la Constitución de la República para imponer un camino único. Y es lo que se está tratando de hacer en la República Dominicana y que tenemos que tener muy presente. Aquí no se trata de reformar la Constitución de la República. Aquí se trata de pisotear la Constitución de la República para imponer una dictadura de un solo partido. Y es lo que nosotros queremos que la gente entienda. No es que el grupo del presidente Danilo Medina quiere reformar la Constitución, no, quiere pisotearla, quiere desbaratarla. Los principios fundamentales de seguridad de la Constitución de la República quiere ser desbaratado por un inmenso deseo egoísta de quererse mantener en el poder a toda costa. Entonces lo que tenemos que nosotros es mirar el problema de Venezuela como ese sistemático pisoteo a la institucionalidad. Termina en un desastre. Porque termina en un desastre sí, económico, social, de desarraigo. Y ya los dominicanos no pueden exportar 2 millones de personas hacia el exterior como en las décadas de los 60 y los 70, que viven exiliados del país. Ahora yo quiero, en este último... José, y evitar, ya hubo una advertencia de la Iglesia Católica. Sí, vamos claro, camino a una dictadura. Claro, pero yo quiero en este minuto, antes de que demos sí, paso agradecer a los amigos y amigas, compañeros y compañeras que organizaron el encuentro de la Coalición Dominicana en Puerto Plata el pasado domingo, lo cual fue un acto bellísimo, con mucha integración, a tal extremo que una persona se paró y dijo, hace tiempo que tantas personalidades de Puerto Plata no nos reuníamos, no nos juntábamos para ver el problema. Y tenemos que entender desde hoy que no tienen que venir
Juan Bolívar Díaz, Altagracia Salazar, José Rijo, Rafael Chaljú, de la Coalición Democrática, para nosotros reunirnos aquí y tratar de empujar la coalición democrática por la regeneración nacional. Muy satisfecho de esa gran reunión, de forma tal que vamos avanzando en la construcción de mayoría para, en base a una unidad, crear la esperanza de que en la República Dominicana a partir del 2020 se instaura un nuevo modelo de desarrollo económico y social. Qué bueno, José. Hacemos la pausa y venimos en breve. Milagros desde la Z. Estamos de regreso y ahora tenemos a José Rijo Presbot. Bueno, queremos agradecer a la Dirección General de Presupuesto, ¿no?, que nos hace llegar sendos ejemplares de cómo comprender el presupuesto, ¿no? Interesante que nos hagan llegar cómo Son apretados. a comprender el presupuesto, cómo nosotros, los conceptos básicos para entender el presupuesto general del Estado. Y cuando uno abre la primera portada, principales funcionarios de la Dirección General de Presupuesto: Luis Reyes Santo, viceministro de Presupuesto, Patrimonio y Contabilidad, director general de Presupuesto. Su director general de Presupuesto, Manuel Antonio Peña. Su directora general de Presupuesto, Marisa Pimentel. Ya desde ahí hay una violación a la ley 42306 del presupuesto público. Es decir, la ley del presupuesto del sector público, la 42306, ordena que solamente puede haber un solo subdirector, no dos. Entonces ya de ahí, para comprender el presupuesto, tenemos que entonces analizar las leyes que componen e inciden en el presupuesto. Pero de verdad, ¿cómo puede haber? Porque ni siquiera dice subdirectora de no sé qué, subdirectora de... No, hay dos nucleares. subdirectores generales. La ley dice que hay uno, un subdirector general, ¿no? Y luego una estructura de mucha gente que nosotros reconocemos su valía, principalmente el asesor de la Dirección General, nuestro amigo Alejandro Mercedes, que es un gran técnico y profesional que nos merece mucho respeto, y así igual otros que componen los principales funcionarios de la DIGEPRES. Ahora bien, ¿qué yo me quiero referir? Junto a la DIGEPRES hay otra dirección, que es la Dirección General de Crédito Público, que es el órgano rector de la deuda pública. Ambas dependen de Hacienda. Todos son del Ministerio de Hacienda. De acuerdo a la ley 606, que es la ley de crédito público, es la que crea el órgano, es la que define qué es deuda, qué no es deuda pública, qué es deuda interna, cómo se debe contratar una deuda, ¿no?, cuáles son los pasos que hay que dar. Esa ley, en su artículo 27, establece que la Dirección General de Crédito Público presentará un informe trimestral de el análisis y evolución de la deuda pública en el trimestre que finaliza. Es decir, cada trimestre la Dirección General de Crédito Público tiene que preparar este informe trimestral de la evolución y análisis de la deuda pública. 4 al año. 4 al año. Ese informe debe ser remitido al Congreso Nacional en los siguientes 30 días que haya pasado el trimestre. Es decir, ya pasó el trimestre enero-marzo. Sí. Por lo tanto, antes del 30 de abril debió de haber remitido al Congreso este informe donde explica, donde da detalle de la evolución de la deuda. Pues el ministro de Hacienda y la Dirección General de Crédito Público no lo han mandado y no lo han publicado. Por lo tanto, tiene un mes y 2 días. Por lo tanto, una violación a la ley con algo grave. Como eso tiene que ser remitido ese informe al Congreso, el Congreso debería de exigirlo, poner en mora al ministro de Hacienda, don Donald Guerrero, y decirle: mire, usted tiene 2 días para que nos haga llegar ese informe. De lo contrario, usted va a ser sometido a un juicio político porque usted está violando la ley e irrespetando al primer poder del Estado, no cumpliendo con un mandato
que tiene que ver con el Congreso. Ojalá te esté oyendo Reinaldo Pared. Que tiene que ver el Congreso. Entonces, ¿y por qué es tan importante ese informe trimestral? Porque es lo que permite hacer los análisis de la sostenibilidad de la deuda y qué es lo que está sucediendo. Por ejemplo, la única información que hay en la Dirección General de Crédito Público es hasta el mes de febrero. Y nos dice que al mes de febrero la deuda total, externa e interna del sector público no financiero, sin incluir la deuda del Banco Central, esta deuda asciende a 32.842 millones de dólares. Sin incluir el Banco Central. Sin incluir la deuda con el Banco Central, que sobrepasa los 11.000 millones de dólares. Y sin incluir deudas como la del fideicomiso RD Vial, que sobrepasa los 27.000 millones de pesos. Ni incluir algunas deudas de las EDES, por ejemplo, que no está incluido como deuda pública, no está incluido dentro de esas deudas. ¿Y cómo es que está compuesto? ¿Cuál es la preocupación de nosotros de la composición de esa deuda? Es que de esos 32.842 millones de dólares que debemos, 25.068 millones de dólares es en bono. Eso quiere decir que el 76% de nuestra deuda está en manos individuales y en grupos, pero no son no solamente con un interés más alto, sino con unas fechas de vencimiento que deben ser saldadas a su totalidad. Si este año se vencen 500 millones de dólares en bonos, esos 500 millones de dólares hay que pagarlo, ¿no? Y como no se tiene, hay que hacer emisión en dólares para pagar esos 500 millones. Más bono. Pero como los bonos este año no se han podido colocar, no hay todavía ese dinero en dólares para cubrir los bonos que se vencen en dólares este año. Entonces, cuando tú tienes que el 76% de tu deuda está en bonos, ¿qué quiere decir eso? Que está en muchas manos. Que si viene una crisis de insostenibilidad, hay que renegociar con mucha gente. No es lo mismo tener una deuda con el BID, con el Banco Mundial, o como antes con el Club de París o con el Fondo Monetario Internacional. Porque las negociaciones con esas instituciones financieras multilaterales son de más fácil manejo, de cambiar los montos, transferirlo, alargar el plazo, mejorar la tasa de interés. Pero para los tenedores de bono, no. Para los tenedores de bono hay que darle respuesta inmediatamente. Entonces, ¿cuál es el problema de Puerto Rico? Perdóname, acuérdate el dijo de Argentina. Claro. Con los bonos, ¿cómo se llama? Bonos cuervos, bonos... Sí. Pero que hay que pagarlo. Que hay que pagarlo. Hay que pagarlo. Es que los bonos, y cuando tú dejas de pagar un bono, tú te cerraste el mercado internacional inmediatamente. Nadie te vuelve a prestar. Es decir, nadie vuelve a comprarte un bono. Porque tú entras en default. Es lo que ha pasado con Puerto Rico, donde el 80 y tanto % de su deuda era en bonos. No era con organismos como el BID, con el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial. Ahora, José, perdóname, explícanos. ¿Por qué tú tienes que acudir a los bonos en lugar de esos organismos multilaterales que son más fáciles de negociar con ellos? Mira, la razón más es que tú puedes hacer emisiones de bonos a 20, a 30 años, plazos, de largo plazo. A ver, que se venzan. A largo plazo. Sí. Lo segundo es que tú tienes dinero líquido inmediato recibido. Es decir, cuando tú haces una emisión de bono, tú emites 500 millones de dólares de bono, más los descuentos, que si yo qué, te entran 485 millones de dólares, ¿no? Y esos 485 millones de dólares ya tú lo tienes en caja, inmediatamente tú lo colocaste, porque te dieron ese dinero en efectivo. Cuando tú haces un acuerdo de préstamo con instituciones,
tienen una serie de condiciones y de desembolso que hacen cumplir una serie de transparencia, de manejo de los... Es decir, que los bonos es un instrumento financiero muy importante para los gobiernos porque le permite tener liquidez, es decir, le permite tener efectivo en caja para hacer inversión. Sin dar mucha explicación. Entonces tú lo gastas como tú quieres. Lo lógico es que cada ley de bono debe de especificar en qué se va a gastar. El problema es que los bonos... Si tú controlas el Congreso, y controla la justicia y controla todo, no se aprueban los bonos para lo que el gobierno quiera. ¿Y para qué ha sido la emisión de bonos? Para reenganche de deuda y también para pago de intereses, que es algo grave. Y otra de las cosas es quiénes entonces son los tenedores de bonos. En el mercado internacional, indudablemente, puede ser que una gente de Finlandia, puede ser de Afganistán, ¿no? De Nigeria. Es un inversionista. Porque es un inversionista que se pone en la bolsa de valores de Nueva York y ahí dice, no, hay un bono dominicano soberano que está pagando el 6%. Óyeme, pero ven acá, tú nada más me estás consiguiendo el 1,5%, el 2% en Estados Unidos y tú me estás dando un bono al 6%. Cómpralo. Y tú te arriesgas. Porque el riesgo te da la diferencia. A mayor nivel de riesgo, mayor interés. Entonces, esos inversionistas dispersos por el mundo no tienen todas las informaciones de la realidad del país. De lo que está pasando. De lo que está pasando realmente en el país. Por eso nosotros insistimos en que es muy, muy irresponsable el gobierno cuando no da las informaciones a tiempo, porque uno no tiene cómo orientar a inversionistas que tal vez quieran comprar bonos, porque uno no tiene la información. El Ministerio de la Dirección General de Crédito Público no lo publica. Pero, José, pero hay que hacer una pausa, Julio. Vamos a hacer la pausa y venimos. Hay que hacer una pausa. Milagros desde la Z. José, tú estás contando, nos estás diciendo los préstamos y los dólares, pero yo vi una información, Banco Central, que no deja de preocuparme porque dice el Banco Central que nosotros estamos importando el doble de lo que estamos exportando. Así es. Y nos estamos endeudando. Entonces, esos dólares, ¿de dónde van a salir? ¿De dónde van a salir? ¿No? Es el gran reto de cambiar el modelo. Porque si continuamos con este modelo que ha creado el partido el PLD, tú sabes que alguien me dijo que no llamara al PLD por su nombre, porque no ha liberado nada. Es decir, no es de la liberación, ¿no? Porque se supone que la creación de las libertades públicas es la capacidad de tú ser independiente, de tú poder hacer lo que realmente tú quieres hacer, que tú puedes caminar libremente por la calle, que tú puedes, no te coartan tu opinión en los medios, no, es decir, la libertad. Y aquí no se ha liberado nada, ni se ha liberado la corrupción, ni se ha liberado la evasión de impuestos. Tú acabas de decir el monto de la deuda sin incluir el sector público, sin incluir el Banco Central. 38,000 millones de dólares. 32.842 millones. Y los dominicanos tenemos que tener o un inversor o una planta, comprar agua embotellada. Así es. Y los que pueden tener su propio sistema de vigilancia privada. Sí. Todo ese dinero y no hay un solo problema resuelto. No lo hay, porque es que el crecimiento económico, que es real en la República Dominicana, ha servido para crear más desigualdad. Hay gente que no solamente tiene planta y todo un sistema de seguridad, sí, ¿no? que ni cuenta se da cuando la prenden ni nada, porque no tienen que ver con la planta. No es lo mismo que tú tengas una plantica o un inversor que con la batería. La batería y el corredero. Óyeme, es que estamos pisoteados. Y la madre te da la batería. Estamos pisoteados por un grupo, sí, que con los beneficios lo ha consumido todo. Pero fíjate una cosa, decíamos que
en bonos, porque nada más hoy hemos estado hablando de bonos, es decir, la deuda de los bonos representa el 76%. Es decir, de cada $100 que nosotros debemos, 76 dólares están en muchas manos, en papeles que son bonos. Los bonos son certificados. Ahora, el 44% son bonos externos de la deuda. Es decir, de esos 32.800, 14.592 millones de dólares son en bonos externos, en bonos globales. Es decir, que cuando se vencen, eso es en dólares que hay que buscarlo, ¿no? En pesos dominicanos, nosotros tenemos, calculado en dólares ahora mismo, una deuda interna de 10.475 millones de dólares en bonos, porque hay otra deuda, nada más estoy hablando de bonos. Es decir, que ahora mismo en bonos internos, es decir, bonos que se colocan a través del portal de la Dirección General de Crédito Público en el Ministerio de Hacienda, a través de subastas. Ahora mismo hay 528.442 millones de pesos. Esa es la deuda en bonos, solamente a gente de la República Dominicana. Repito la cifra, 528.442 millones de pesos tenemos de deuda en bonos. Ahora bien, ¿quiénes tienen esos bonos? ¿Quiénes? El 31% de los bonos internos que nosotros tenemos, el 31%, es de la administradora de fondos de pensiones. O sea que el gobierno está... Es decir, que de los 400 de bonos residentes, es decir, de lo que son los bonos de aquí, porque hay bonos internos, hay un 10% de los bonos internos que están fuera, que lo tienen instituciones extranjeras. De las que tienen recursos internos, eso es un monto de 476.770 millones de pesos. Esos son los bonos que están en residencia doméstica, es decir, bonos que están aquí internamente. Se adquieren a través de los puestos de bolsa. Sí, a través de los puestos de bolsa. Y de Hacienda, cuando lo publica, nada más de Hacienda. Fíjate que de eso, 141.934 millones de pesos son de los fondos de pensiones. Lo que estamos diciendo es que el gobierno, sin incluir los bonos ni los certificados del Banco Central, solamente el gobierno central, Hacienda, tiene de los trabajadores dominicanos que han estado cotizando a los fondos de pensiones 141.934 millones de pesos. Eso es el 31% del total de los bonos. ¿Y quién toma esa decisión? Porque yo soy trabajador y a mí me descuentan mucho dinero. Bueno, la administradora de fondos de pensiones. A mí nunca me han preguntado. Sí, pero la administradora de fondos de pensiones, por ley, tienen la autorización de buscar el mayor rendimiento posible a los fondos de pensiones. El asunto está que si ese rendimiento, esos intereses que está ganando las administradoras de fondos de pensión a través de los bonos, se refleja en el aumento de los intereses que le están pagando a los trabajadores en su cuenta única que tiene cada quien, en su cuenta privada. Pero un dato interesante de estos bonos internos es que la administradora de fondos de pensiones de febrero del 2018 a febrero del 2019 han incrementado, le han comprado bono al gobierno por 21.487 millones de pesos. Es decir, que el mayor comprador de bono, porque eso es un año,
es un año. El mayor comprador de bonos en este último año, de febrero a febrero, han sido la administradora de fondos de pensiones. Curiosamente, cuando uno ve, por ejemplo, al sector financiero, el sector financiero disminuye en 1.261 millones de pesos. Es decir, el sector financiero... O sea, los bancos. Los bancos. Es decir, que el sector financiero está tomando prudencia en adquirir los bonos. Eso asusta. Claro. En lugar de crecer, que los bancos aumentaran a través de supuestos, aumentaran la adquisición de bonos del Estado, de febrero del 2018 a febrero del 2019, han disminuido en 1.261 millones de dólares. Es decir, que han salido de bonos y no están comprando bonos. Y ese es un indicador. Igualmente, las empresas privadas, que se supone que las empresas privadas, los grandes contribuyentes, por ejemplo, tú sabes que un bono al vencimiento aquí sirve para pagar impuestos. Entonces, si tú tienes que pagar 100 millones de pesos de impuestos al año, bueno, si tú tienes 100 millones de pesos invertidos en bonos y esos 100 millones están vencidos, te pueden descontar. Tú puedes descontar, pedir un crédito por esos bonos si están vencidos ya, ¿no? Entonces para las empresas puede ser a los grandes contribuyentes que pagan 10.000 millones, le conviene tener bonos porque por un lado están ganando interés y por otro lado están acumulando, digamos así, un dinero. Ganándose unos intereses que de otra manera no se lo ganaron. Y que al final lo que van a hacer es pagarle con esa misma deuda que tiene el gobierno con ellos, sus impuestos. Pues las empresas privadas también han disminuido en 2.077 millones de pesos. Entonces tú tienes por un lado otra señal preocupante, que el sector financiero disminuye igualmente que el sector de la empresa privada. Los puestos de bolsa, indudablemente, que son los que tienen comisiones y manejan, tienen un crecimiento de 17.000 millones de pesos. Es decir, que es el, digamos así, el tercer lugar. Porque los bancos múltiples, aquí viene otra cosa, los bancos múltiples sí han incrementado su compra de bonos en 19.700 millones de pesos de un año a otro. Y muchas veces, y los bancos múltiples representan el 16% de la tenencia de los tenedores de bonos, de febrero a febrero. Pero sigue teniendo más peso los fondos de pensiones. Otro que tiene, digamos así, un peso más o menos específico, que representa un 4%, un 28%, son las instituciones públicas financieras. Es decir, en las instituciones públicas financieras tienen 132.362. El Banco Central. Es el Banco Central, ¿no? Y hay algunos eso es parte de la deuda del Banco Central. Eso es parte de la deuda del Banco Central. Entonces, en realidad, esto tiene que ser cambiado porque una composición de la deuda en estos términos es muy difícil tú renegociar cuando venga la crisis. Como no estamos teniendo ahorros, porque seguimos teniendo déficit, gastamos más de lo que nos ingresa, nosotros no tenemos un ahorro que nos permita abonar a la deuda. Y como no tenemos ahorro para abonar a la deuda, tenemos que tomar prestado para cubrir el déficit y tenemos que tomar prestado para cubrir la deuda que se vence. Y la gran pregunta, lo que tú estás diciendo lo sabe el gobierno. Mejor que yo. ¿Y por qué no porque tienen todos los datos reales. ¿Por qué? O sea, yo he oído al ministro de Hacienda decir, no, todavía podemos endeudarnos más. Señor, ¿por qué? Yo me acuerdo cuando la crisis de los combustibles del 2008, del petróleo,
los principales economistas del país, don Bernardo Vega, el que es ministro de Isidoro Santana, el señor don Carlos Despradel, advertían ya. dijeron, apriétense el cinturón. Claro. ¿Y por qué no nos apretamos el cinturón? Por la ilusión que queremos mantener de un crecimiento de un 6% promedio, el mejor, una estabilidad en la tasa de cambio, una baja inflación de menos del 2%. Pero eso te iba a decir, el Banco Central, que me dice a mí que soy que hago la compra en mi casa. Perdóname, pero se da el caso, como lo que tú decías, que estamos exportando el doble, que estamos importando el doble de lo que exportamos. Exacto. Por ese modelo. Porque si yo soy exportador, yo tengo que comprar los dólares en el mercado, ¿no?, a una tasa superior como me la paga el Banco Central cuando yo traigo esos dólares producto de mis ventas en el exterior. Entonces me está penalizando el sector exportador. Al mantener un control de la tasa, quien se afecta es el sector exportador. José, lo único que me queda clarísimo, es que este sistema es insostenible. Es insostenible, indudablemente. ¿Pero qué tiene que pasar? Por eso todos los organismos, el Banco Mundial, el BID, el Fondo Monetario, le dice al gobierno, hay que hacer los ajustes fiscales. Y cuando no se hacen los ajustes fiscales por la vía estructural, institucional, los ajustes fiscales lo hace la economía. Y cuando la economía se ajusta, quien se penaliza es al pobre, es aquel que está recibiendo salarios mínimos de miseria, es aquel que está recibiendo asistencia social a través de la tarjeta de solidaridad y que no tiene manera de crear nuevos ingresos. Pero José, antes de la pausa, el Fondo Monetario Internacional tiene, qué sé yo, 5 o 6 informes, los últimos informes, diciendo, apliquen la tarifa eléctrica. Aplicar la tarifa eléctrica significa subirla quizá al doble. O sea, es cobrar sincerizar la tarifa. Sí, exacto. Pero yo te voy a decir, como usuario, yo no quiero que me aumenten la tarifa eléctrica teniendo unos déficits de cerca de un 40% que tiene la sede, y teniendo, contrataron, le pagaron no sé cuántos millones a unos chilenos, y los chilenos dijeron que con 2.000 empleados se manejaban toda la sede con eficiencia. Y una sola debe de tener 2.000. Entonces, no me suba la lupa eso para seguir nombrando. No, y no solamente eso, que el ajuste tiene que venir por una demostración de voluntad política desde el Poder Ejecutivo, desde el Estado, de que esos recursos que se necesitan van a ser manejados con transparencia y no escondiendo y violando la ley y apañando la corrupción. Y por eso el gobierno le da largas. Claro. A un pacto fiscal. A un pacto fiscal. Sí. Hacemos la pausa y venimos en breve. Milagros desde la Z. Estamos de regreso. José, rápidamente, estaba viendo en el portal de la Z un dato interesante. 2 mujeres, por primera vez en la historia dominicana, pilotearon un helicóptero militar de la Fuerza Aérea de la República Dominicana. 2 mujeres. Es un paso de avance. Claro, por lo menos eso lo avanzamos. Pues mira, yo quiero hacerme eco de algo que un movimiento que ha surgido de la sociedad, un grupo de jóvenes valiosos que marcharon, que coordinaban, que es el movimiento Bien Común. Uh-huh. Sí. Un grupo que está haciendo planteamientos muy interesantes. Sí. Sobre la necesidad de un gran cambio en la República Dominicana. Y ellos están armando lo que sería una auditoría, solicitarle una auditoría a la Cámara de Cuentas sobre las administraciones de Carlos Amarante Baret y de Andrés Navarro con la utilización del 4%. A propósito de la Cámara de Cuentas, antes de referirme a eso, la Cámara de Cuentas entregó al Congreso Nacional
en tiempo hábil, digamos así, en tiempo constitucional, el informe de la evaluación de la ejecución del presupuesto del año 2018 en base al estado de recaudación e inversión de las rentas. Yo esperaba hoy poder comenzar a hacer un análisis de ese informe, pero desgraciadamente la Cámara de Cuentas, tan pronto lo deposita en el Congreso, debería de subirlo en su página y todavía hoy no lo ha colocado. Igualmente, el Senado de la República, que recibió el informe, tampoco lo ha subido. La Cámara de Diputados, se leyó la comunicación en la sesión de ayer, se mandó a la Comisión de Cámara de Cuentas, pero todavía hoy el documento asociado no está en la página tampoco de la Cámara de Diputados. Nosotros esperamos los organismos que tienen el documento, es decir, ese informe. Desde aquí le solicitamos a la Cámara de Cuentas, que siempre nos escuchan, ¿verdad?, a que publiquen en su portal el informe remitido al Congreso Nacional de la evaluación y ejecución del año 2018 del presupuesto. Pero yo quiero hacer alusión, con el permiso de mis amigos de bien común, que me estoy tomando porque ellos están planteando una serie de datos muy interesantes que nosotros avalamos, porque eso es importante que la gente sepa. Por ejemplo, que el señor Carlos Amarante Barret, que tiene aspiraciones presidenciales, ¿verdad?, entre agosto del 2013 y mediados de agosto del 2016, en su paso por el Ministerio de Educación, manejó recursos equivalentes a 356.706 millones de pesos. 356.706 millones de pesos. Los 4 años de doña Milagros en la administración de Hipólito Mejía, manejamos menos de 35 mil millones. Es decir, de pesos. 10 veces más 10 veces que lo que ustedes manejaron en 4 años. Y nosotros avanzamos. Porque Del total, ahí están los organismos internacionales que lo avalan. pero fíjate qué dato más interesante. Del total de recursos ejecutados por el ministerio durante la gestión de Carlos Amarante Badén, al menos el 10.2%, es decir, 36.000 millones de pesos, Los que manejamos nosotros. fueron manejados directamente en su despacho. Ay, Virgen de la Alta Gracia. En el mes de mayo del 2016, para que la gente oiga cómo es que se manejan los recursos públicos en años electorales, ¿para qué sirvió el 4%? Carlos Amarante Barén, en el año 2016, en plena campaña electoral, registró un incremento irregular en los gastos en viáticos, cuyo monto fue de 23.5 millones de pesos. En viático. En viático. En el mes de las elecciones. Eso es 13 veces superior al promedio de los 4 primeros meses. Es decir, que en el mes de mayo en viático, sin ninguna justificación, que hubiesen labores educativas que puedan justificar evaluaciones, supervisiones, ¿no? 23.5 Mayo se está acabando el año escolar. La ejecución en transporte y almacenaje se duplicó en mayo en relación a los primeros 4 meses del 2016. El gasto en combustible en el mes de mayo ascendieron a 26.4 millones de pesos, cuando el promedio de los primeros 4 meses del año fue tan solo de 9.9 millones de pesos. Es decir, que de 10 millones de pesos que se gastan regularmente en los primeros 4 meses, en el mes de mayo se gastaron 26 millones. En el periodo electoral. En el periodo electoral. Casualidad. Las ayudas y donaciones a personas se incrementaron en un 79% en el mes de mayo. La nominilla y gente cobrando sin trabajar se incrementaron notablemente durante su gestión, ¿no? José, nada de eso está incluido en los informes de observación electoral de participación ciudadana, que dice
dicen en el 2016 que 8 puntos algo de cada 10 anuncios eran del gobierno, eran del PLD. Así es, claro. O sea, Ocuparon el... aparte de eso, usaban la nominilla, los viáticos, lo que sé yo qué, la gasolina. Ahora, fíjate otro dato de Andrés Navarro, para no decir solamente de Sí. otros datos que tienen que ver. Entre mediados de agosto del 2016 y enero del 2019, el ministro Andrés Navarro manejó 353.627 millones de pesos. Representó, lo que él manejó en gastos ejecutados representó el 11.4% durante el periodo agosto de ese periodo, él de manera directa. El 11.4%. Son más de 35.000 millones de pesos. Y hay que recordar que hubo un programa especial recuerdo de las nominillas que hizo el informe de Alicia Ortega, Sí. ¿no? Que hizo Sí. un programa especial sobre gente cobrando sin trabajar, donde hay más gastos administrativos que de docentes. ¿Tú sabes lo que es hacer fracasar el 4%? Lo hicieron fracasar. ¿Dónde están los resultados? Ejecución Y presupuestaria hay por que saber una resultado. cosa, es que el ministro de Educación concentra en su despacho, en lo que es las actividades centrales, concentra en su despacho 6 ministerios juntos. Lo que 6 ministerios juntos gastan, eso lo tiene en sus manos el ministro de En su Educación. despacho. En su despacho. En la gestión de Navarro, los servicios de bienestar estudiantil, el INABI, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil. registró un rezago durante el 2018. En material y suministro, el monto efectivamente pagado a contratistas y suplidores fue un 25% inferior al monto previsto a inicio de año. Es decir, que le pagaron el 25% menos que lo que tenía que pagarse. Dicho de otra forma, eso es una subejecución del INABI de 5.100 millones de recursos que no pagó. Que no pagó. El INAVI, de ahí que sale el desayuno escolar. Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil. Sí, eso ahí, de ahí que sale el desayuno escolar. Te estoy diciendo que se dejó sea, más de 5.000 millones de pesos se dejaron de pagar. No pagaron el desayuno escolar y pagaron nominilla, Nominilla. propaganda, lo que tú acabas de decir. ¿No? El ministro Navarro nunca llegó a evaluar el plan decenal 2008-2018 porque había que hacer una evaluación. Ni se preocupó por formular un nuevo plan, que es lo que da la base para reorientar el gasto en educación. La nómina administrativa del ministerio es hay más personal administrativo que profesores. Eso sí es un escándalo. Eso sí es un escándalo. Tú me estás hablando a mí que hay más conserjes que profesores. Más personal administrativo Sí, que profesores. hay más, sí, claro, mucho más. Pero eso no es todo. Este ministro se gastaba 1.4 millones de pesos diarios en publicidad y propaganda. Andrés Navarro. ¿No? No, así no se puede, José. Y en organización de eventos y festividades se gastó 1.2 millones de pesos. En promoción, en la parafernalia esa que se arma de inauguración de escuela. 1.2 millones de pesos diarios. ¿No? Con razón seguimos en la cola. En lo que es la República Digital, ¿no? Mira, se gasta 4 veces más que en alfabetización. Entonces, óyeme, José, amerita que la Cámara de Cuentas tome en serio esta sí, solicitud pero de la Cámara de auditoría al Cuentas va a decir 4%. que no le dan fondos. Como dijo cuando Debrecht. Pero José, Amarante Baré, ¿cómo se llama? Amarante Baré y Andrés Navarro, lo que quieren es, quieren ser solidarios con Leonel Fernández, que dijo que el problema no era dinero, el problema no es del 4%. Entonces ellos quieren hacer fracasar para darle la razón a Leonel Fernández. Y qué pena que ese fracaso sea a costa de todos nosotros. Así es.
y a costa de los más necesitados, porque los que van a la escuela pública son los más pobres. No, y que aquí viene un problema de lo que siempre hemos hablado. La gran desigualdad en la República Dominicana es reproducida porque los hijos de la clase media, media alta, comienzan a temprana edad su desarrollo personal. A los 1 año, a los 2 años, ya los hijos de clase media, media alta, están en un maternal, en un Montessori, en un Piaget, ¿no? Sin embargo, los sitios más vulnerables, más pobres, no tienen cómo mandar a sus niños a esa educación inicial. Entonces, para comenzar a cerrar la brecha de esa desigualdad, tú tienes que hacer un gran desarrollo de la educación inicial. Digamos, al menos de 3 a 5 años, empezando por ahí. Y ese de 3 a 5 años, esa educación inicial de 3 a 5 años, ameritaba incorporar cerca de 467,000 niños en los primeros 4 años de la utilización del 4%. Y desde el 2013 a la fecha, que ya llevamos 6 años. Porque el 4% tenía un mandato. Sí, en 6 años no creo que lleguemos a 100,000 niños. Es decir, estamos en el 33% de la meta que había que tener en el año 2016, incorporado. Nada más hemos logrado un 33, 35% aproximadamente. Y eso entonces te está reproduciendo la desigualdad, ¿no? Y aquí viene entonces otro problema. Los niños de 0 a 1 año, digamos después de los 45 días, como dice la Ley de Seguridad Social, tienen que estar en instancias infantiles. Entonces, las estancias infantiles de la Seguridad Social la han confundido con las estancias infantiles de la escuela inicial. Pero las estancias infantiles no son la educación inicial, porque las estancias infantiles son concebidas en la Seguridad Social, un mandato de la Ley de Seguridad Social. Por eso decimos que antes de modificar la ley lo que tendríamos que hacer es aplicarla, porque ese mandato ordenaba que hubiesen especie de cuidadoras de salud, de madres que hagan felices a niñas después de 45 días, que puedan atenderlo en lo que antes se llamaban guardería, que es una expresión que a nosotros no nos gusta, ¿no? Sino unidades de atención a esa primera infancia, de protección a la madre soltera, de protección a la que tiene que ir a trabajar y no tiene quien le cuide ese niño en sus primeros 3 años de vida. Y eso tiene que salir de los recursos de la Seguridad Social, esas estancias infantiles. Y aquí no se han creado, porque lo que se ha creado es eso que llama la educación, estancias infantiles, es educación inicial. Entonces, hay que ver cómo se integra. Estancias infantiles, un programa que se inició en la administración de Doña Milagro. Claro. Se inició, Sí. pero no se le dio la continuidad que ameritaba. Entonces, vuelvo y repito, el 4% tiene un mandato. Entonces, la población tiene que estar consciente de que el gobierno no le está dando lo que tiene que darle. A través de la seguridad, es como los fondos que tiene que crearse, y ya eso hablaremos en una próxima oportunidad, de la pensión solidaria para los pobres abuelitos nuestros que no tienen cómo subsistir. Y eso tiene que salir de la seguridad social, pero tampoco sale. Ayer conversamos con el ex senador Iván Rondón y nos contaba así rápidamente lo desastroso que está la seguridad social. Bueno, Julio. Señores, don José, gracias. Estaremos contigo el próximo jueves. Mañana vamos a hablar de cine, vamos a hablar con el director Luis Cepeda. Y por el momento, buenas noches, que descansen y muchísimas gracias por escucharnos y por dejarnos entrar a sus hogares. Feliz fin de semana de mi parte. Feliz fin de semana, sí. Buenas noches. Milagros desde la Z.